Damos gracias a Dios una vez más y saludo a todos los hermanos, a todos los hijos de Dios que están en esta hora conectados a través del Espíritu Santo y también por los medios que el Señor ha permitido que podamos llegar a cada hogar. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Hemos estado orando por cada hermano, hermana. Hemos estado orando también por aquellos que están hospitalizados. Hemos estado orando por aquellos que están en aflicción. También por aquellos que han perdido sus seres queridos. Estamos constantemente en una oración ferviente delante de Dios por nuestros hermanos, por el pueblo de Dios. Que la paz de Dios repose en cada corazón. Damos gracias al Señor por este tiempo. Yo quiero invitarle una vez más a que vamos a la luz de las Escrituras para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y como la palabra del Señor, que es lumbrera, nos alumbrará el camino, que aún nos resta que caminar. Aún estamos sobre esta tierra y necesitamos la fortaleza del Señor, necesitamos la comunión de los hermanos, la oración de los hermanos unos por otros. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Proverbios. Vamos a tocar el libro de Proverbios también, pero la palabra del Señor, digamos, la base de esta predicación está en el libro de Zacarías capítulo 13. Pero vamos a leer un texto de Proverbios 27:6, donde dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Usted ama a Dios? Entonces sus heridas, mis heridas y las heridas de Cristo son fieles, porque por esas heridas nosotros fuimos lavados, limpiados. Ahora vaya conmigo al libro de Zacarías, en el capítulo 13. Allí está la palabra del Señor para este día. Dice Zacarías 13:1 en adelante, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. O sea, habrá un tiempo en que habrá un manantial. Y ese manantial ya está funcionando para nuestras vidas. Ese manantial ya se abrió. Ese manantial fue la sangre de Jesucristo derramada en el madero de la cruz. Ese es el manantial que hoy día a nosotros nos lava de nuestros pecados y de nuestras inmundicias y nos lleva limpios a la presencia del Señor. Dios nos ve con esos ojos de amor a través de la sangre de Jesucristo. Y a través de la sangre de Jesucristo, Él puede mirarnos y ver nuestros pecados, ver nuestras vestiduras. Por eso es importante para nosotros ser lavados en la sangre de Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros no tan solo leemos la historia, porque la historia también se escribe. Y la historia que nos habla la palabra del Señor a través de los tiempos, de los años, es la historia que nos lleva a tener una comunión íntima con Dios. La historia de los apóstoles, la historia de los profetas, la historia de los patriarcas, de los reyes, la historia de nuestros padres ancestrales. Todo ser humano tiene una historia. Yo me gozo por esto, porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros
que nuestra historia ya está escrita por Cristo. Hubo un hombre de Dios que dijo las siguientes palabras en una alabanza, en una adoración al Señor. Nada he traído, nada poseí. ¿Hasta cuándo? Hasta el día, dice, en que salvo fui. Mas por la gracia de mi Señor, yo puedo con gozo cantar hoy. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esa es mi historia. De Dios es la gloria. Yo solo por gracia salvo soy. ¡Qué maravilloso! Eso es una alabanza que fue inspirada por Dios a este varón que la escribió. Y nosotros la hemos cantado a través de los tiempos y hemos entendido que todos nosotros tenemos una historia que llevar a los pies del Señor. Y Job lo dijo cuando él comenzó su prueba, cuando Dios le probó, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio y Jehová Dios quitó. Por eso que debemos de alegrarnos en el Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. Aleluya. Su vida, mi vida, la vida de nuestros hijos, le pertenece a Él. Gloria a Dios. Y ese manantial abierto nos permite a nosotros estar limpios, lavados en la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. También habla la palabra del Señor, vamos a continuar leyendo Zacarías, verso 2, dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia, es decir, a los falsos profetas, aquellos que profetizan de su propio corazón. Esos serán quitados. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice claramente: hay del que le quita a la palabra y hay del que le agrega a la palabra. La palabra del Señor está escrita e inspirada por el Espíritu Santo, por la cual debemos nosotros estar atentos a lo que dice la Escritura y no salirnos de ella. Que Dios de paz le bendiga y le guarde. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Hay del que dice: Jehová dijo, y Jehová no ha dicho. Hay un hay. Por eso que nosotros debemos circunscribirnos y llevar todo lo que nosotros recibimos a la luz de las Escrituras. Si lo que recibimos está escrito, gloria a Dios, eso es verdad. Pero si lo que nosotros recibimos y no está escrito acá, cuidado. Que el Señor de paz nos dé el discernimiento necesario para poder entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice la Escritura también: y sucederá, verso 4, en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Y nunca más, dice, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. La profecía bíblica que viene a través del Espíritu Santo es clara. Pedro lo dijo. Hacemos bien estar atentos
a la palabra de Dios, a esta luz que nos alumbra, a este manantial que está vertiendo la sangre de Jesucristo para que nos lavemos en él, hacemos bien en estar atentos a eso. Y dirá, dice el verso 5, y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. A mí me bendice mucho este texto de la palabra del Señor. A mí en forma particular me bendice mucho. Y yo creo que cada uno de los que ha conocido al Señor por muchos años, desde su juventud, pueden decir lo mismo. Que hemos entregado nuestra juventud al Señor. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. He estado en el campo desde mi juventud. Es decir, de mucho tiempo que hemos estado en el campo laboral del Señor. Y allí, ¿sabe usted que allí se recogen frutos? El libro de San Juan, en el capítulo 15, también lo dice, cuando dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es decir, el fruto de Dios, el fruto del trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿cierto?, va a permanecer en el tiempo. Todos los que trabajan para este mundo, para la carne, para las cosas materiales, eso queda acá. Y eso, ahí se termina la historia. Cuando el ser humano muere, especialmente sin Cristo, termina su historia. Queda una memoria de lo que hizo, ¿cierto? Pero allí termina. Pero cuando nosotros permanecemos en el Señor, llevamos frutos en Él, entonces ese fruto permanecerá. No será una mera historia, sino que será lo que la palabra del Señor nos enseña: llevar frutos en el Señor. Y ese fruto permanecerá. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Dice: y le preguntarán, gloria a Dios, verso 6, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Yo me gozo de el proceso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No olvide que Él fue, como dice Isaías 53, molido por nuestros pecados. ¿Qué significa molido? Fue azotado, fue herido, fue desfigurado. Otra porción de la Biblia dice que le mesaron la barba, es decir, le arrancaron la barba. Lo escupieron, lo menospreciaron. Aleluya. Gloria a Dios, porque Él sufrió por nosotros. Y la palabra del Señor nos enseña, nos muestra que Él fue desfigurado, fue azotado, fue golpeado. Su rostro fue desfigurado. Cuando Él fue sepultado, hubo un par de hombres que creyeron en Él. Uno fue José de Arimatea, que pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo en un sepulcro nuevo que Él dispuso, porque era un hombre creyente. Y también le acompañaba Nicodemo, el cual llevaba las especias para lavar el cuerpo de Cristo. Pero por mucho que un cuerpo humano sea lavado de las heridas, siempre quedan las cicatrices y siempre quedan los moretones y todas aquellas cosas. Pero yo quería decirle algo. Cuando Cristo resucitó, se borraron todas sus marcas. Su cuerpo estaba limpio, a excepción
de sus heridas, las heridas en sus manos y en su costado. Y eso lo demostró cuando aparece a sus discípulos. Cuando sus discípulos estaban abrumados porque Cristo había sido muerto y estaban desolados. Sin embargo, Cristo se les aparece estando las puertas cerradas, dice, y les pide de comer. Porque ellos se asustaron creyendo que era un espíritu. Por eso les pidió de comer, para corroborar de que no era un espíritu no come. Y él comió con sus discípulos. Y aparte de eso, también le dijo a aquel que había dudado, ¿cierto? Aquel que no había creído, Tomás, el incrédulo. Y le dijo a Tomás, aquí están mis manos, aquí están las heridas de los clavos. Mete la mano en mi costado para que veas que soy yo. Quedaron las marcas, pero él fue limpiado. La sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia, y comenzó en él. Esta obra gloriosa comenzó en Cristo, lavando sus heridas, sanando sus heridas, siendo restaurado, a excepción de las marcas de sus manos. Por eso dice el profeta, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Pregunta. Y la respuesta aún es maravillosa. Cuando le dice, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esas heridas no las hizo un enemigo que no conocía. Esas heridas que yo tengo en mis manos y en mi costado no fueron hechas por alguien desconocido, por alguien que no sabía quién era. Fueron sus amigos. Fueron los que le hablaban y decían y le alababan cuando entró a Jerusalén en la entrada triunfal a Jerusalén. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Esos eran los amigos. Pero los amigos de la tierra luego se olvidan. Y esos mismos que alababan y adoraban al Señor en Jerusalén, después le decían, crucifícale, crucifícale. Porque así es el hombre. El hombre se olvida. El hombre es cambiante. El hombre a veces tiene doble estándar. Por eso la palabra del Señor dice claramente que el hombre es inconstante en todos sus caminos. El hombre que no entiende. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiera el Señor que nosotros no tengamos un doble ánimo, sino, como dijo Pablo, ser todos de un mismo sentir, de un ánimo, unánimes, todos de un mismo sentir, todos orando al Señor, todos clamando al Señor. Que la paz de Dios repose en cada corazón, que esta palabra la meditemos, que hay un manantial que está abierto para aquellos nuestros hermanos que están en aflicción. Oraremos al Señor para que este manantial también les alcance, también los toque, también los lave, los limpie y los sane. Que la paz de Dios repose en cada corazón. Le invito a inclinar su rostro. Dios eterno, te alabamos, te bendecimos. Reconocemos tu soberanía, tu deidad. Reconocemos que tú moriste en el madero de la cruz, derramando tu preciosísima sangre, para que a través de esa sangre gloriosa nosotros fuéramos lavados y limpiados. Gracias, oh Dios. Gracias, Dios mío, porque tu palabra dice claramente que sin derramamiento de sangre
no hay remisión de pecados. Hoy nuestros pecados son redimidos por la sangre de Jesucristo. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios repose en cada corazón. Amén.